Radicales Libres, Rosa Beltrán, tardó mucho en salir, me parece que pensaste mucho cómo fue la confección de esta novela. Tenía varios años Ujú. de querer escribir esta historia y tomé notas aproximadamente unos 3 años. Intenté escribirla de distintos modos, tenía capítulos, algunos, ya, según yo, parte de una novela, pero no funcionaba algo, no Ujú. funcionaba el tono, no funcionaba la voz. Se sentía desarticulada, faltaba, una coherencia interior que me dio, paradójicamente, la soledad de la pandemia, porque aunque seguimos trabajando en Zoom y quizá más intensamente que antes, hay, por un lado, una, sucesión de tiempos perdidos. Yo nunca había escrito de esa manera, siempre lo hacía a horas fijas y sin sentir que tenía que volver al trabajo rápidamente, por eso tenía que ser en la noche o en las madrugadas muy temprano. Pero la pandemia me hizo escribir a otro ritmo y de otro modo. Y también me hizo pensar con mucha nostalgia en el México que perdimos y que perdimos para siempre, seguramente. En Mm. modos de vida que no solo ocurrieron en México, que son universales, que tampoco van a darse nunca más, porque el mundo todo está impregnado de violencia, porque parece haberse dividido en 2. Se puede dividir de muchas maneras, pero básicamente, entre los que se van o los que desaparecen, o en este país, las que levantan, verbo espantoso, sustantivo espantoso, eh, y los que nos quedamos. Y entonces estos 2 factores, tanto el hecho de escribir extrañando tanto a los otros, y preguntándome qué sentido ha tenido, vivir estas últimas 6 décadas. Como el, preguntarme por qué nos quedamos, los que nos seguimos quedando en un país como este, y sobre todo las que nos seguimos quedando, cuando el registro oficial habla de 11 mujeres muertas cada día por violencia de género. Todo esto que se oye tan teórico empezó a dar como resultado una narración en vocativo, donde yo le estaba hablando a un tú, a quien tanto extraño, a una mujer probablemente de la tercera mm, generación de feministas que aparecen en la novela, probablemente también alguien que pertenece al Me Too, para explicarle qué hemos sido antes y cómo han sido los feminismos antes en este país. El tema de perder me hace acordar un poco a a este gobierno que estamos viviendo con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, claro, tú sacas esto, pero no pones otra cosa, digamos, ¿no? Pareciera ser que el perder lo perdemos para siempre, aunque hay veces que los sociólogos dicen, no, pero mira, esto hemos avanzado, esto seguimos adelante, digamos, ¿no? ¿Cómo mirar estas pérdidas, Rosa? Sí. Es cierto lo que dices, porque además tendemos a ver el pasado siempre como un paraíso perdido, simplemente porque lo perdimos. Y no siempre es un paraíso, más bien nunca es un paraíso. Hay una novela de crecimiento que yo amo, que es Batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que habla del ingreso de México a la modernidad, sobre todo a partir de los productos norteamericanos que empiezan a aparecer en el mercado, ¿no? Y que Carlitos ve en casa de su amigo. Pero, este México que se fue, el de los desayunos de huevos con frijoles, el de las teleras que aparece en Batallas en el desierto, no es un México tampoco que se mire 100% como un paraíso que se perdió, puesto que ahí habla de los apagones, por ejemplo, que se hacían como prácticas durante la guerra, de la escasez, de las, manifestaciones continuas y de las ofertas de políticos
de inaugurar carreteras y puentes que nunca se terminaban de construir. También en Radicales Libres hay una mirada del pasado que, aunque evoca cierta nostalgia, no significa un paraíso. Mm, Siempre hubo cosas terribles en todas ujú. las épocas y cosas muy buenas. Sí es cierto que se perdió la vida de barrio, la experiencia de pasar la infancia en la calle hasta que anocheciera, sin mayor temor, y no digo que no existiera la violencia, pero no del modo en que existe ahora, y esto obligaba a las familias, aunque no se lo propusieran, a vivir de una manera más horizontal, en un país más democrático, donde se convivía de otro modo, ¿no? Que después, cuando los jóvenes empezaron a enamorarse o a jugar o a pasar el tiempo libre en los centros comerciales, los jóvenes de la clase media. Es una experiencia completamente distinta a la de la calle. Pero es cierto que ocurren varias cosas terribles en el ínterin y están en la novela, aparecen en la novela. Del mismo modo, hay cosas que se han perdido para siempre ahora y otras que se han ganado. Tienes razón. Simplemente en la historia de los feminismos, que no nació ayer, que data de siglos atrás, empezando por las sufragistas del siglo XIX, y después teniendo varios momentos orales, como por ejemplo, cuando se consigue el voto en este país, cuando gracias a la píldora anticonceptiva en los 60 las mujeres realmente empiezan a decidir sobre su cuerpo, donde pueden tener una vida que aspire a más que a maternar exclusivamente, 8 hijos, 10 hijos, a tener una vida laboral, por ejemplo, a exigir el derecho a la educación y a sueldos iguales o equivalentes a los de los hombres, eh, a pedir en otros países el divorcio. Es increíble que en los años 70 no existiera en España, por ejemplo, ¿no? En la época del franquismo, en Argentina, que no se tuviera derecho a una cuenta bancaria siendo mujer. Todo esto que parece ahora tan obvio, todavía en los años 70 no se conseguía, por ejemplo, en muchos países de habla hispana, ¿no? Y por supuesto que esto habla de avances, de logros. El acceso a la educación, yo pertenezco a una familia, a una, vamos a decir, genealogía, en la que soy la primera de esa cadena en ir a la universidad, en hacer una carrera universitaria. Y todo esto son logros, por supuesto que sí. Por su- Ahora, tú eres, una de las cosas que te voy a decir es que eres extremadamente joven, a pesar, no es cierto, a pesar de las 6 décadas que declaras, porque una de las cosas que pasas en Radicales Libres es que tú eres posterior al 68. sí, Yo soy posterior a la guerrilla armada. sí. Entonces, cuando narramos esa historia de nuestro México, nuestra Argentina, narramos después de la batalla. Sí. Y eso es extremadamente joven, porque todos recuerdan el 68 como el 68, pero después de lo que pasó, muy poca gente lo recuerda y muy poca gente lo habla. En este sentido, me parece Radicales Libres absolutamente importante por lo que narra después. ¿Cómo lo ves a esto? El 68 había sido muy escrito en este país, pero sobre todo a través de crónicas, digo, recordamos la crónica de Elena Poniatowska, aunque también Claro. escritos de Luis de Alba, González de Alba, etcétera. Había sido narrada desde el punto de vista antropológico, sociológico, a través de crónicas, con el dato duro, a través de investigaciones sobre lo que apareció o no apareció en los periódicos, a través de ensayos. También Jorge Volpi tiene un libro sobre esto. Son muchos los autores que escribieron el 68 desde esa mirada, pero no desde lo que ocurrió al interior de familias que no fueron necesariamente protagónicas, ¿no? Por supuesto, está Rojo Amanecer, esta gran película, pero ahí la familia vive en Tlatelolco y participa forzosamente de ese momento,
de un modo trágico. El Y 68 además, justo, perdón Rosa que te interrumpa, pero además cómo va viviendo esta niña que es niña en el 68, digamos, eso, cómo va viendo el país, cómo se va transformando, digamos, ¿no? sí. Sí, en este caso, lo vive de oídas a partir de la generación anterior a ella, Claro, eh, siempre haciendo lo que hacemos cuando tenemos 8 años, es decir, leyendo sin leer entre líneas. Esto es una novela de crecimiento que habla también de una evolución lingüística. La niña narradora tiene 8 años y vive algo que no entiende bien qué es, no está juzgado desde el mundo de los adultos lo que ocurrió, tanto en el 68 como en momentos históricos posteriores. ¿Cómo afectaron estos momentos a las distintas familias de clase media? Porque la historia no es algo que ocurre en abstracto, afuera, sino es lo que nos ocurre. Nosotros hacemos historia y nos afecta en nuestras relaciones personales y familiares, y en nuestra manera radicalmente, década a década, radicalmente distinta de ver el mundo, ¿no? Entonces, el 68 aquí está visto a partir de los ojos de una niña de 8 años, su evolución también desde los primos y los mayores, las 2 generaciones, la de los padres que se opone, por supuesto, por miedo a la participación de sus hijos en esto, la de los hijos que que son universitarios, la de las primas mujeres, que aquí hago hincapié en el género porque participan en los Juegos Olímpicos del 68 como edecanes, y por lo tanto esto habla también de esas 2 versiones del 68 desde México, la de la historia oficial, la de los Juegos Olímpicos y la de la Plaza de las Tres Culturas. Y ellas también, estas primas que se vuelven activistas, descubren el engaño que hay en esa otra imagen del México triunfalista del 68. Y esta narradora va a vivir distintos momentos posteriores a este, también sin entender bien qué está ocurriendo, pero el lector o la lectora sí que entienden, claro. porque pueden leer entre líneas ese desconcierto de la niña que no puede interpretar todavía la metáfora, que no puede llamarle al pan pan y al vino vino, sino que desde su mundo trata de explicarse a partir de una cierta inocencia esa transformación que está viviendo el país. Después, en el 69, con la Guerra Fría, o a partir del 69 y la llegada del hombre a la luna con la Guerra Fría, después en el 71 el halconazo, en los 80 la aparición del SIDA y con él el cambio radical en los protocolos de la iniciación sexual, eh, los años de Thatcher y de Reagan, la caída del muro, porque, porque esta narradora cuando es joven vive la alfabetización, que en México fue muy importante, se armaron brigadas para ir a alfabetizar a distintos lugares en México, a las sierras, y, y se encuentra, está ya joven, que alfabetiza, que quienes eran más radicalmente comunistas, muchos de estos compañeros afiliados al Partido Comunista, querían cambiar el mundo, pero no podían cambiar una silla de lugar. O sea, no querían que cambiara el statu quo, que la relación con la mujer siguiera siendo la misma, ¿no? Y entre más radicales eran más machistas. Entonces, a esta joven que va creciendo, el despertar de la sexualidad le da también la oportunidad de ver una cara de esa historia que no se había narrado. Ujú. A mí me resulta muy llamativo que México de todas las cosas haga una épica, pero que no revele lo que le pasa interiormente. Ahora, por ejemplo, veo a un montón de gente criticando a los deportistas olímpicos, a Romel Pacheco, a esto, como si realmente ellos nacieran de un país que este,
apoya todos los deportes, que va, que apuesta por el deporte olímpico. Digo, es terrible lo que está pasando en México y me parece que el 68, que todas estas cosas que tú nombras están como una ceremonia, digamos, pero no, por eso me parece que también la violencia es tan grande, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Qué interesante que digas que este país todo lo narra a partir de una épica, de momentos épicos. Me gusta ese punto de vista y es cierto. Creo que a partir del 19 escribir la historia de México, escribirla desde el mundo prehispánico, también reinterpretándolo, conformó estos distintos episodios épicos y probablemente es un vicio que se ha quedado. Es muy interesante esa observación de cómo narramos la historia. Eh, y es cierto que también narramos lo que ocurre en esos momentos épicos desde un punto de vista aspiracional. Probablemente ser mexicanos es aspirar a hacer algo Mm, más, no sé mm, qué. mm, Yo traté de escribirlo en La corte de los ilusos, mm. siempre tratar, aspirar a ser independientes, imitando la corte española y el imperio del que nos independizábamos. Y esta visión aspiracionista sigue existiendo porque es verdad, nos medimos con los atletas del así llamado primer mundo como si lo fuéramos, sin Claro. contextualizar, sin considerar que muchos de esos atletas entrenan por su cuenta, se pagaron su boleto de avión, que no hay forma de que los apoye un comité olímpico, aunque exista, ¿no? Que hay una forma de heroicidad y una épica detrás de todas esas otras historias, Es cierto. ¿verdad? Mucho más conmovedora, probablemente más conmovedora por, a veces, voy a usar el término que usé en esa primera novela, por ilusa. Claro. Porque finalmente lo que está puesto en evidencia es la fuerza del espíritu humano, ¿no? Ujú. Ahora, con el tema del feminismo, a mí me parece que en México, y me parece mucho más que en cualquier otro país, porque vivo acá hace 20 años, los hombres ahora están callados, nada más. No significa que el patriarcado se vaya a caer inmediatamente. No significa que los hombres hayan visto exactamente cómo es su función en términos de esto, ni significa tampoco que las mujeres estén muchas adscritas al patriarcado, digamos, ¿no? Es decir, hemos visto el patriarcado, pero no hemos avanzado mucho. Los hombres no solo están callados, están aterrados, y se entiende que lo estén. Eh, He visto reacciones, sobre todo al movimiento Me Too, de parte de los hombres, muy agresivas, mucho más agresivas que las de antes, porque algunos de ellos se sienten tocados de manera personal por peticiones que hablan de lo colectivo y se sienten inculpados, quizá en muchos casos de manera injusta, ¿no? De algo en lo que están siendo aludidos como grupo. Eh, por otra parte, yo sí creo que muchas mujeres también tengan incrustado ese machismo, esa forma de reacción patriarcal que está normalizada porque nacimos en él. La novela también habla de formas de machismo en las mujeres y basta con ver lo que ocurre en las redes, Mónica, para darnos cuenta de qué manera tan virulenta una mujer puede atacar a otra mujer. Actualmente hay una chica joven que está siendo juzgada. Probablemente la razón por la que es juzgada no es la correcta, pero exhibió en sus redes a otra chica que era violada por varios en una fiesta. Y yo me pregunto, y en toda esta escena, ¿dónde están los violadores? ¿Por qué este asunto se sigue dirimiendo entre dos mujeres?
eso desde luego habla del machismo incrustado también en las mujeres. Así que yo creo que cualquier generalización incurre en lo injusto, a veces en lo banal, eso es cierto, pero que también es un momento que ha decidido no solo visibilizar, sino ponerle nombre, un nombre quizá más adecuado o que se acerque más a la realidad que está detrás de ese nombre. Por ejemplo, no crimen pasional, sino violencia de género o violencia contra las mujeres. Y exigir que además esto sea legislado de esa manera, porque no se puede hablar de la misma violencia generalizándola, ¿no? Cuando ocurre concretamente contra una mujer por el hecho de ser mujer. Ujú. Por ejemplo, en ese sentido, sí me parece que hay también un avance, un intento de avance, por lo menos, ¿no? Radicales Libres es probablemente tu novela más íntima, te convocó al show en varias oportunidades y contaste en este caso la huida de tu madre, ¿no? Ahora, el balance de esta novela es que lo cuenta una hija digna, no una hija victimizada. Toda novela tiene partes autobiográficas, unas más, otras menos, ¿no? Pero yo creo que no se puede escribir sin caer en algo autobiográfico, en mi caso, en cada una de las novelas, aunque no se revele dónde y en qué, pero también no se puede escribir sin hacer ficción. También es una novela, es decir, están ficcionalizados muchos de esos episodios, aunque algunos partan de gente conocida y con nombre y apellido, y en el caso de algunas, de personas que me permitieron utilizar sus nombres reales, ¿no? Pero la narradora que habla en una primera persona del singular, está hablando en una primera persona del plural, en un nosotras. Esto ha ocurrido y ocurre a muchas. Me ha impresionado la lectura de muchas mujeres en el Twitter o en mi correo o que me lo han comentado, que dicen identificarse, que dicen haber vivido episodios semejantes, parecidos, y que tienen una idea de la maternidad que ya no responde a la idea de la madrecita sagrada y abnegada que nos inocularon a través del cine mexicano de la época de oro. Muy probablemente porque nunca existió la madre abnegada. La más común es la otra, ¿no? Eh, y también hemos sido contadas, mm, a partir de una narrativa que de pronto todo lo abarcó en el siglo XX, sobre todo después de cierto momento histórico, que es el psicoanálisis freudiano. Para narrarnos desde el origen, se nos dijo, necesariamente tenemos que acudir a los padres y al acudir a los padres pensarnos desde el abandono, desde la falla, desde la falta, desde el trauma. Y la narradora de esta novela no lo hace así, porque también en esa madre que se va en una motocicleta Harley Davidson, aprende la rebeldía, aprende la autonomía, tiene un conocimiento de la sexualidad que no se tenía normalmente en los años 70, siendo mujer, perteneciendo a la clase media en un país como México. Así que lo que padece más, en realidad, es tener todo ese conocimiento que ni siquiera puede expresar, porque vivimos en un país de doble moral. Y en los años 70 era terrible ser mujer, saber todo esto y, y no poderlo decir, sobre todo a nuestros pares masculinos, porque enseguida te ponían apodos, te tildaban de zorra, te hacían el vacío y las mujeres también. Existía esa doble moral, aunque ya la virginidad no estuviera tasada tan alto. Yo no sé Este, si ahora exista todavía, no lo sé. este radical es libre. Me parece a mí que tiene como un final abierto, me parece que va a haber un Radicales Libres 2. Me parece que se viene una novela complementaria. ¿Es así o es fantasía mía? Qué bonito que así fuera, ¿no? O sea, qué bonito para mí que me lo digas, quiero decir, me encantaría.
No sé si habrá un Radicales Libres 2. Lo que sé es que encontré una voz Ujú, narrativa que nunca había utilizado. ujú, Sí había escrito en primera persona y tengo muchos cuentos escritos en primera, pero es que este tipo de voz es un monólogo, que también es un diálogo, que también es una entrevista, que es una comunicación a través del WhatsApp con alguien que está del otro lado, que a veces se convierte en una segunda persona, el singular, se está contando a sí misma algo, ¿no? A la manera, digamos, en que lo inauguró Carlos Fuentes con Artemio Cruz. Es una voz múltiple, aunque esté contada desde la primera, y sin embargo es una voz que yo sentí cercana, eh, cercana a la oralidad, a las formas de contar que tenemos, pero también cercana a ese otro, otra a quien le quiero contar. Y creo que se lee como una voz muy cercana. No sé si vaya a existir un Radicales Libres 2, pero quizá me gustaría seguir explorando todas las posibilidades de esa voz narrativa en un momento en que ha surgido la tercera ola de la pandemia y vamos a seguir confinados y con ganas de comunicarnos con nosotros durante un buen tiempo. Más las dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué sentido tiene la novela para ti? Teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, Volpi dice que sin las novelas no podríamos andar prácticamente, ¿no? Es decir, la novela todavía sigue diciéndonos las cosas que nos pasan y las cosas que nos van a pasar. ¿Cómo es para ti la novela? Creo que las últimas líneas de la novela lo dicen. No las quiero tergiversar, las voy a leer de manera textual. Por lo menos para la narradora, ahí hay un sentido importante. eh, y dice, si pudiera pedir un deseo ahora, sería que nunca perdamos esto que hemos ganado, que nos sigamos contando, que no dejemos de hacer del presente un tesoro al narrarlo, que siempre sepamos que al hacerse pasado, lo que parecía más pequeño o más indigente se vuelve magnífico y digno de recobrarse. Memoria única, y que una vida es eso, la capacidad de no sucumbir al hechizo de lo trillado. Ese es el sentido. Es decir, pensar que uno puede perderlo todo, a veces sentir que uno lo ha perdido todo, que ya no hay proyecto de futuro o que no hay paz o que no hay posibilidades, incluso en un momento como este donde tanta gente ha perdido su empleo o ha perdido seres queridos, o está enfermo, pero que algo que no nos puede arrebatar nadie es la memoria, la capacidad de hacer de este instante presente, en el momento en que se volvió pasado, eh, memoria única, ¿no? Algo que no puede ser trillado, que para cada uno de nosotros es distinto. Ujú. Y bueno, la última, has enfrentado muchas veces al tema de la familia, no solamente en esta novela, sino en muchos de tus escritos. Sin embargo, tú has formado como una especie de familia que te apuntala y que está ahí firme para ti, digamos, ¿no? La novela te dio esa cosa de tirarte contra la familia y te ha hecho más sana para enfrentar tu propia familia. ¿Cómo ha sido eso? La familia es un enigma, y eso también lo dicen bien quienes han escrito sobre la novela, ¿no? Esta Sherlock Holmes, que es la narradora, se propone descubrir un misterio, pero quizá el misterio más grande es ese enigma que es la familia. Todos nacemos, o casi todos, en una, y ninguna es funcional, todas son disfuncionales. Pero cada una, parafraseando a Tolstoy, lo es a su manera. Eh, sí, esta novela es la oportunidad de explorar el otro tipo de familia que no responde a lo convencional de ninguna manera y que además se amplía a lo tribal. Aquí en la novela, por azares de
del azar, por azar, pero, pero creo que en mi propia vida, mi familia no solo la constituye el núcleo más cercano que tiene que ver con el ADN y con la sangre. Yo siento que yo pertenezco a la familia de quienes escriben, de quienes leen. En esas familias puede haber amigos, enemigos, gente que no te quiere, gente que te bulea, gente que te adora, gente que te sigue, como en cualquier familia, ¿no? Pero mi tribu está entre los que leen. Me cuesta mucho trabajo entender que siendo tan corta la vida, alguien no encuentre refugio, calor, hogar en los libros, en la literatura. Eh, Siempre voy a explorar la familia. Creo que de un modo o de otro voy a hacer familias donde voy. Mis amigos, mis amigas de toda la vida son mi familia. Son la familia que yo he elegido. Muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo enorme. Ay, Mónica, inmenso abrazo. Ojalá nos lo demos pronto.